Regeneración es un nuevo hombre. Regeneration is the giving of a new heart. Regeneración es el dar de un nuevo corazón. Regeneration is a new birth. Regeneración es un nuevo nacimiento. Regeneration is the giving of a new nature. Regeneración es dar una nueva naturaleza. And regeneration is the crucifixion of our old self and the resurrection of our new self. Y regeneración es la crucifixión de nuestro viejo hombre y ser resucitados con el nuevo hombre. Now, this afternoon I want to look at 3 more pictures that the Bible gives us concerning regeneration. Ahora, hoy día, esta tarde, quiero darles how many? 3. 3 ilustraciones sobre la regeneración. This is number 7. Número 7. Regeneration is a change of realms. Regeneración es un cambio de reinos. It's a change of spheres. Es un cambio de esferos. It's moving from the realm of the flesh to the realm of the spirit. Es mover del reino de la carne al reino del espíritu. Now let's look at this in Romans chapter 8. Ahora vamos a ver esto en Romanos capítulo 8. And we'll read verses 5 to 9. Y vamos a leer versículos 5 a 9. One of the brothers read for me, please. Uno de los hermanos quisiera leer Romanos 8, versículos 5 a 9. Notice verse 9. Nota versículo 9. You are not in the flesh. No están en la carne, You're in the spirit. están en el espíritu. If you're a Christian, Si son cristianos, you no longer are in the flesh. ya no están en la carne, You've moved from that sphere into the sphere of the spirit. se han movido de ese esfero al esfero del espíritu. Sometimes when a Christian maybe gets angry or something, he'll say, I acted in the flesh. I got in the flesh. A veces cuando un cristiano se enoja, a veces dice, no, actué como en la carne, como estaba actuando en la carne. But it's impossible to temporarily get in the flesh. Pero es imposible temporariamente estar en la carne. If you're in the flesh, you're not a Christian. Si están en la carne, no son cristianos. You're not in the flesh, but in the spirit. No están en la carne, pero en el espíritu. Now, what does he mean? What does Paul mean when he says that lost men are in the flesh? Y ahora, ¿qué significa Pablo cuando dice que los hombres perdidos están en la carne? And what does he mean when he says that Christians are not in the flesh, but in the spirit? ¿Y qué está diciendo Pablo cuando dice que los cristianos no están en la carne, pero sí en el espíritu? Well, I think this is the way that I would try to explain it. Pero yo creo que esta es la forma que yo voy a tratar de explicarles. The lost man lives in the fleshly sphere. El hombre perdido vive en la esfera de la carne. He lives on the horizontal. Vive en lo horizontal. He has no relationship with the living God. No tiene ninguna relación con el Dios vivo. He lives in the realm of cars, Vive en el reino de carros, computers, computadoras, clothes. ropa. Not necessarily bad things, No cosas malas por sí mismas. sometimes very bad things. A veces sí son cosas malas. But even the best Pero aún lo mejor is still in the realm of the flesh. todavía eso es en el reino de la carne. That's the only place that he lives. Es el único sitio de que vive él. He doesn't have any life in the Spirit of God at all. No tiene ninguna vida con el Espíritu de Dios. Now, when you become a Christian, Ahora, cuando se vuelven cristianos, you still have a physical body. todavía tienen un cuerpo físico,
You're still walking around in this world. todavía están caminando en este mundo, You still have to drive a car. todavía tienen que manejar un carro, But that's no longer where your life is. pero ya eso no es donde está tu vida. Your life is in the realm of the Holy Spirit. Tu vida está en el reino del Espíritu Santo. You live in the Spirit. Viven en el Espíritu. Everything has changed. Todo ha cambiado. Your mind has been made new. Tu mente está hecha nueva. And so Paul says, we're not in the flesh, we're in the Spirit. Entonces Pablo dice, no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Ephesians chapter 2, verse 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. He talks about the lost man. Habla del hombre perdido. Go ahead and read that. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. They're living in the flesh. Estaban viviendo en la carne. Philippians 3:19. Filipenses 3:19. 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Now their God is their belly, Su Dios es el vientre, their appetites and the things that they want. sus apetitos, las cosas que ellos quieren, que ellos desean. And their mind is on earthly things. Y sus mentes están en las cosas de la tierra. That's all there is. Es lo único que hay. They're in the flesh. Está en la carne. Now, the lost man has religion too, Ahora el hombre perdido tiene religión también. but his religion is in the flesh. Pero su religión está en la carne también. Even Paul, before he became a Christian, Hasta Pablo, antes de ser cristiano, he said, we knew Christ according to the flesh. dijo, conocíamos a Jesús de acuerdo a la carne. He didn't really know Christ. De verdad no conocía a Cristo. Paul was still living in the fleshly realm. Pablo todavía estaba viviendo en el reino de la carne, But he had all these ideas about Christ. pero tenía todas esas ideas de Cristo. 2 Corinthians chapter 5 Según Corintios capítulo 5, and verse 16. versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. Go ahead when you find it. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Now he says that he used to know Christ according to the flesh. Aquí dice que conocía a Cristo de acuerdo a la carne. Before I became a Christian, Antes de ser cristiano, I thought of Jesus as a little far-off historical figure who carried around lambs all day. yo pensé como Cristo que una figura histórica que siempre llevaba corderos todo el día. I knew him according to the flesh. Lo conocía de acuerdo a la carne. As soon as God saved me, Pero cuando Dios me salvó, I realized that the Lord Jesus Christ is God. yo realicé que Jesucristo era Dios And he was all around me. y que estaba todo alrededor de mí. Now I knew him for the first time Ahora lo conocía por la primera vez, because I was no longer in the flesh, but I was in the Spirit. porque ya no estaba en la carne, pero ahora estaba en el Espíritu. You see the idea? ¿Entienden la idea? These are Bible words. Esas son palabras de la Biblia. Paul says, you're not in the flesh, Pablo dice que no están en la carne, you are in the Spirit. están en el Espíritu. Look at verse 17. Versículo 17. He just said we don't know Christ according to the flesh any longer. Dijo que no conocen a Cristo de acuerdo, de modo a la carne. And then he says in verse Y 17, después dice en versículo 17, if any man is in Christ, he's a new creation. si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Old things have passed away, all things have become new. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. In other words, this is the same miracle we've been talking about. En otras palabras, ese es el mismo milagro que estábamos hablando. When a man becomes a Christian, he's taken out of this realm and he's put over in this realm. Cuando hombre se hace cristiano, lo ha sacado de un reino y ahora está en otro reino. He becomes a new creation. Se hace una nueva creación. He's in the Spirit. Está en el espíritu. Now, I want to notice three things about these verses that we've read in Romans 8. Let's go back to Romans 8. Hay que volver a Romanos 8 Three things that we need to y notice. hay que notar tres cosas. First of all, Primero, there are only two realms. solo hay dos reinos. This is the same thing we've been seeing all along. Esta es la misma cosa que estamos viendo. You are either in the flesh or you're in the Spirit. O estás en la carne o estás en el espíritu. A man is either regenerate or unregenerate. O el hombre es regenerado o no es regenerado. He's either spiritual or he's fleshly. O es espiritual o es carnal. Let me give you an example. 1 Corinthians chapter 2. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, Verse 14. versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. All right, here's one realm. Ahora aquí es un reino, It's the realm of the flesh. el reino de la carne. And he says this man is a natural man. Dice, este hombre es un hombre natural. He doesn't understand the things of the Spirit. Él no entiende las cosas del Espíritu, He can't understand them. no puede entenderlas. Now let's read the next verse. Ahora el siguiente versículo, Verse 15. versículo 15. Go ahead. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. That's talking about a Christian. Está hablando de un cristiano. The natural man doesn't understand anything. El hombre natural no entiende nada, He's not a Christian. los cristianos. The spiritual man does understand. El hombre espiritual sí entiende. You see, that's a description of a Christian. Esa es la descripción de un cristiano. There's only two groups. Solo hay dos grupos, Spiritual man, natural man. hombre espiritual y hombre natural. Spiritual man, fleshly man. Hombre espiritual y hombre carnal. Now this is what Paul is talking about in chapter 3. Y esto es lo que Pablo está hablando en capítulo 3, Let's read these verses 1 to 4, versículos 1 a 4. chapter 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Read verse 4 also. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Does it say, are you not carnal? The actual word is men. Are you not men? Ah, y dice que en el griego, la palabra que dice aquí en versículo 4, no sois carnales, la palabra es hombres. ¿No son hombres? Are you not men? ¿No son hombres? Now, what's that mean? Entonces, ¿qué significa eso? He says, I couldn't speak to you like spiritual. No les pude hablar como espiritual, I have to speak to you like carnal. tuve que hablarles como carnal. You're acting like men act. Están actuando como los hombres actúan. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well, Paul is not saying that there are three categories. Lo que Pablo no está diciendo es que hay tres categorías. Here's the spiritual man, he's in the spirit. El hombre espiritual está en el espíritu. Here's the carnal man, he's in the flesh. Aquí está el hombre natural que está en la carne. And in between is another third category called the carnal Christian. Y en medio hay otra categoría que se llama el cristiano carnal. That's not what he's saying. Eso no es la que está diciendo. That's like talking about a heavenly devil. Es como hablar de un diablo del cielo.
What's he saying? ¿Qué está diciendo? He said, I couldn't talk to you. Now, there's two categories. Hay dos categorías, In the flesh, in the spirit. en la carne y en el espíritu. He said, I could not talk to you like men in the spirit. Dijo, no puedo hablarles como hombres en el espíritu, I can't talk to you like Christians. no puedo hablarles como cristianos. I have to talk to you like non-Christians. Tengo que hablarles como carnales, como no cristianos. Now, they were Christians. Pero sí eran cristianos, They were babes in Christ, eran bebés en Cristo, but they were acting like lost men. pero estaban actuando como hombres que eran perdidos. They were acting fleshly. Estaban actuando carnalmente. Now, a true Christian can act like a lost man sometimes. Ahora, el verdadero cristiano a veces puede actuar como un hombre que está perdido. In fact, every time you sin, you're acting like a lost man. Todas las veces que pecan, están actuando como hombres perdidos. But that's a different thing than saying that a true Christian can live like a lost man all his life. Pero eso es diferente que decir que un hombre cristiano puede vivir como un hombre carnal toda su vida. You see, Paul was not setting up a permanent third category called a carnal Christian. Entiendan que Pablo no estaba usando una tercera categoría de un cristiano. There are only two categories, Solo hay dos categorías, flesh and spirit. el espíritu y la carne. He said, I couldn't talk to you like a Christian. Dice, no pude hablarles como cristianos, I had to talk to you like mere men. pero tuve que hablarles como hombres normales. Okay, let's go on. The first point, we're back in Romans 8 again. Ahora hay que volver a Romanos 8. First point, there are only two realms. Nuestro primer punto, solo hay dos reinos. Second point, Punto número 2, each realm is characterized by a certain type of mind. cada reino está categorizado Characterized by a certain type of mind. por un cierto tipo de mente. Let me explain what I mean. Déjame explicar lo que Verse quiero 5. decir. Versículo 5. Those who are according to the flesh mind the things of the flesh. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. And those who are according to the Spirit mind the things of the Spirit. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Now, he doesn't say they ought to. Y no dice deben hacerlo. He doesn't say that those who are in the Spirit ought to mind the things of the Spirit. No dice que los que están en el Espíritu deben pensar en las cosas del Espíritu. He's just describing a fact. Solo está describiendo un hecho. Those who are according to the Spirit do mind the things of the Spirit. Los que viven de acuerdo al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. And those who are according to the flesh do mind the things of the flesh. Y los que viven en la carne, ellos piensan en las cosas de la carne. It's not talking about something we ought to do. It's just describing what every true Christian is like. No está diciendo, dándonos algo que debemos hacer, pero solo es una descripción de la vida de un cristiano. When you become a Christian, Cuando se vuelven cristianos, you pass from being in the flesh to being in the Spirit. pasan de ser en la carne hasta el Espíritu. And when you're in the Spirit, you mind the things of the Spirit. Y cuando están en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Whenever a Christian has opportunity, he sees another brother, Cuando el cristiano tiene una oportunidad y ve otro hermano, they start to talk about the things of God. empiezan a hablar sobre las cosas de Dios. When he picks up his Bible, Cuando agarra su Biblia, he says, I want to read my Bible. I don't really want to watch that stuff on the TV. y dice, yo quiero leer mi Biblia, yo no quiero ver esas cosas en la He televisión. minds the things of the Spirit. Él piensa en las cosas del Espíritu. That's where his heart is. Ahí está su corazón. He lives in the realm of the Spirit. Vive en el reino del Espíritu. Now, again, this is so important. Otra vez, esto es tan importante. He's just describing what a Christian is like. Solo está contando de la vida de un cristiano. Now, those who are in the flesh, they mind the things of the flesh. Ahora, los que están en la carne, ellos piensan en las cosas de la carne. If you have any time with someone who's in the flesh, Si han pasado tiempo con alguien que está en la carne, he wants to talk about
the things of the flesh. Él quiere hablar sobre las cosas de la carne. That's where he lives. Ahí vive. That's his heart. Ahí está donde está su corazón. You understand this? ¿Pueden entender? Okay. Number 3. Número 3. Each type of mind leads to its own end or its own destination. Cada tipo de mente, cada mente termina en una diferente destinación. Verse 6. Versículo 6. The mind of the flesh is death. Porque el ocuparse de la carne es muerte, The mind of the spirit is life and peace. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. The man that lives in the realm of the flesh, El hombre que vive en el reino de la carne, even the good things of the flesh, aunque sean las buenas cosas de la carne, that man is on the path of death. ese hombre está en el camino de la muerte. Even the good things will leave you empty. Hasta las buenas cosas le van a dejar vacíos. The man that is in the spirit, El hombre que está en el espíritu, the man that is minding the things of the spirit, que está pensando de las cosas del espíritu, even if he doesn't have any money, aunque no tenga plata, even if his plants in his garden are dead, aunque las plantas de su jardín están muertas, that man who's minding the spirit, él está pensando en las cosas del espíritu. life and peace are ahead for him. Vida y paz están en su camino. Each mind has its own destination. Cada mente tiene su propia destinación. Those who mind the spirit, life and peace. Los que piensan de las cosas del espíritu, vida y paz. Now we're talking about being in the flesh or being in the spirit. Ahora estamos hablando sobre ser en la carne y el espíritu. Let's look at one more passage on this. Aquí mirar un versículo más. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. And I need some brother to read this again. Necesito un hermano que nos lea esto otra vez, por favor. Verse 16 to verse 25. Versículos 16 a versículos 25. 16 a 25. Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hasta 25, por favor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. All right, here's the two realms again. Ahora aquí está hablando de los dos reinos otra vez. The flesh and the spirit. La carne y el espíritu. And Paul makes it very clear Y Pablo hace bien claro that those who do the deeds of the flesh will not inherit the kingdom of God. a los que hacen los hechos de la carne no van a tener vida eterna. On the other hand, when he talks about the Christian, Pero cuando habla del cristiano, he says in verse 24 dice en versículo 24, that those who belong to Christ have crucified the flesh. pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Two different realms. Dos diferentes reinos. But the verse that I want us to see is verse 25. Pero el versículo que quiero que veamos es versículo 25. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Now, does it say in or by? If we live in the Spirit or by the Spirit?
by the By- Spirit. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Okay. The word translated by La palabra aquí en versículo 25 que dice por, si vivimos por el Espíritu, por, it's the same way in English. It says by. en inglés también dice por, But it's the same word in. pero es la misma palabra en. When it says in Romans, we're not in the flesh, but in the Spirit. Cuando dicen Romanos, no estamos en la carne, sino en el Espíritu, Same word. es la misma palabra, vivimos en el Espíritu. Now look at what he's saying in verse 25. Ahora miren lo que dice en versículo 25. If we live in the Spirit, Si vivimos en el Espíritu, let us walk in the Spirit. déjanos caminar, andemos también por el Espíritu. In other words, before you become a Christian, you're living in the realm of the flesh. En otras palabras, antes de ser cristiano, estabas viviendo el reino de la carne, You couldn't possibly walk in the Spirit. no podías caminar en el Espíritu. Your life is over here. Tu vida está aquí. You don't have any real relationship with God. No tienes ninguna relación con Dios, But if you're a Christian, you're not living in the flesh anymore. pero si eres cristiano, ya no vives en la carne, You're living in this new realm. vives en este nuevo reino. Now, Paul says you have life now. You're living in the Spirit. Ahora Pablo dice, tienen vida ahora, viven en el Espíritu. Realize that you're living in the Spirit. Entiendan que están viviendo en el Espíritu. And now you can walk in the Spirit. Y ahora pueden caminar atrás del Espíritu. Because En el you're in the Espíritu. Spirit, you can walk in the Spirit. Porque están en el Espíritu, pueden caminar con el Espíritu. In other words, realize who you are and then be who you are. En otras palabras, entiende la persona que eres y sé la persona que eres. Did you get it? Realize who you are. ¿Entendieron bien? Más o menos. Entonces, entiendan quién soy yo. Voy a entender la persona que soy y voy a actuar como la persona que soy. Entonces, somos en el Espíritu, vamos a actuar como personas en el Espíritu. There are two and only two realms. Solo hay dos reinos. And as Christians, we are alive in the realm of the Spirit. Y como cristianos estamos vivos en el reino del Espíritu. And because we are alive in the realm of the Spirit, we can walk in the realm of the Spirit. Y porque estamos vivos en el reino del Espíritu, podemos caminar al reino del Espíritu. Now, if you could just see this, Si podrían ver esto, either in the flesh or in the Spirit, o en la carne o en el Espíritu. either natural man, non-Christian, El hombre natural, que no es cristiano, or a spiritual man, a Christian. o el hombre espiritual, que es cristiano. All right? Let's look at one more passage. Ok, vamos a ver un pasaje más. Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. Everybody talks about the man of Romans 7. Todos hablan del hombre de Romanos 7. Let's read about this in verses 5 and 6. Vamos a hablar sobre esto en versículos 5 y 6. First of all, verse 5. Primero, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. All right, he's describing what it was like to live in the flesh. Ok, ahora está diciendo cómo era vivir en la carne. He says, when we were in the flesh, Decía, cuando estamos en la carne, before we became Christians, antes de ser cristianos, certain things were happening. algunas cosas estaban pasando. Sinful passions Las pasiones pecaminosas were working in the members of our body estaban obrando en nuestros miembros to bring forth fruit for death. a llevar fruto para la muerte. And those sinful passions Y esas pasiones pecaminosas were stirred up by the law, estaban aroused by the law. I don't know what your word is. is that verse 5 or Verse 6? 5. Okay. Sinful passions which were aroused by the law. Okay, it says which were by the law. Which were by the law. Que eran por la ley, esas They were pasiones pecaminosas que eran por la ley, Those sinful passions came through the law. esas pasiones pecaminosas vinieron por la ley. Now maybe we can talk about this tomorrow.
Pero quizás vamos a hablar sobre esto mañana. But when the law comes to a lost man, Pero cuando la ley viene de un hombre perdido, it makes him sin more. lo hace pecar más. So, when we were in the flesh, Entonces, cuando estamos en la carne, all these sinful passions were working in our members todas estas pasiones pecaminosas estaban obrando en nuestros miembros to produce death para producir muerte in the flesh. en la carne. Now, verse 6. Ahora, versículo 6. We're in a new realm now. Verse Estamos 6. en un nuevo reino ahora. Versículo 6. But now, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. see, this man is in the Spirit now. Ahora ese hombre estaba en el Espíritu. He died to this back here. Murió a esto por aquí. He used to be back here Estaba por aquí, in the flesh, en la carne, under the law. bajo la ley. He says we died to that. Dijo, morimos a esa cosa. Now we serve in newness of the Spirit, Ahora servimos al Espíritu, not in the oldness of the letter. no como dice aquí, Now in Romans el- 7, bajo el régimen viejo de la letra. in Romans 7, En Romanos 7, what Paul is doing lo que Pablo está haciendo, is describing how verse 5 works. está describiendo cómo versículo 5 funciona. What it's like to be in the flesh, Cómo es estar en la carne, under the law. bajo la ley. That's what he says in verse 14. Eso es lo que dice en versículo 14. The law is spiritual, Pero la ley es espiritual. but this man that he's describing is of flesh, Pero el hombre que está contando es de la carne, sold under sin. vendido al pecado. And he tells about how he's a wretched man Dice cómo es un hombre miserable and how he's not able to keep the law. y cómo no puede cumplir la ley. And no man can keep the law while he's in the flesh. Y no, ningún hombre puede cumplir la ley en la carne. But we are not in the flesh. Pero we're in the nosotros spirit. no estamos en la carne, pero estamos en el espíritu. And he goes on and talks about this in verses 1 to 4 of chapter 8. Entonces sigue hablando de esto en versículos 1 a 4 de Romanos 8. Now, I've only given you some ideas to make you think. Ahora solo les di unas ideas para hacerlos pensar. It would take a lot of time to talk about this more. Tomaría un montón de más tiempo hablar más sobre esto. But think about these two realms, Pero piensen de estos dos reinos, in the flesh, in the spirit. en la carne y en el espíritu. All right, we're ready for number 8. Ahora estamos listos para el número 8. Regeneration is a change of realms. Regeneración es un cambio de reinos, From the earthly sphere to the heavenly sphere. del esfero de la tierra al esfero de los cielos. Celestial. Esfera celestial. Colossians chapter 2. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2. And verse 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Just 20. How does yours read in verse 20? If you died with Christ to the elementary things of the world, why, as if you were living in the world, do you submit to these things? Yeah, sí. Yeah. So in other words, you're not living in the world anymore. Yeah, that's what it says. Okay. Yeah. Now what's he say? Entonces, ¿qué dice? He says we used to live in the world, Dice, vivíamos en el mundo, but we have died. Remember, our old man is crucified. pero habemos muerto. Acuérdense que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. We have died with Christ to the world. Hemos muerto con Cristo al mundo. We're no longer living in the world. Ya no estamos viviendo en el mundo. Where are we living? ¿Dónde estamos viviendo? In heaven. En el cielo. Now let's read in Colossians 3, Ahora en Colosenses 3, verse 1. versículo 1. Go ahead. Well, let's have one of the brothers read. Ya, ¿alguien quiere leerlo?
verse 1 to verse 9. Versículo 1 a versículo 9 de Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Now, where is the Christian? Ahora, ¿dónde está el cristiano? He has died to the world, Ha muerto al mundo and his life is hidden with Christ in God. y su vida está escondida con Cristo en Dios. It says in Ephesians, he's seated in the heavenly places. Dice en Efesios, está sentado en los lugares celestiales. Now look at what it used to be. Ahora mira lo que era antes, In verse 7, en versículo 7. he says, you walked in these things when you were living in them. Dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Before you become a Christian, you're living in this world. Antes de ser cristianos vivían en este mundo And you walk in this world. y caminan en este You mundo live in this realm. y vivían en ese reino. Now when you become a Christian, you die to the world, Y cuando se volvieron cristianos murieron a este mundo and you are alive in heavenly places. y están vivos en los lugares celestiales. You're raised up and seated with Christ in heavenly places. Han sido resucitados, están sentados en los lugares celestiales. If you're a Christian, Si eres cristiano, you no longer belong down here anymore. ya no perteneces a este mundo ya. You're not part of this world. No son parte de este mundo. You belong in heaven. Tú perteneces al cielo. You live in heaven, Viven en el cielo, in the heavenly en places. los lugares celestiales. Your life is hidden with Christ in God. Su vida está escondida con Cristo, en Cristo Jesús. Now, your body is still down here in this world, Ahora nuestro cuerpo todavía está aquí en este mundo, but your spirit is in fellowship with Christ. pero su espíritu está en unión con Cristo. And what's he say about your body? ¿Y qué dice de nuestros cuerpos? Verse 5, Versículo 5. put to death the members that are upon the earth, your Haced- earthly members. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. How does yours read? Put to death Put to death, yeah, what? the earthly. The earthly members. Okay, your body's still down here, Nuestro cuerpo sigue aquí and sin still tries to reign in your mortal body. y pecado sí trata igual de reinar en sus cuerpos mortales. That's why he calls it your earthly members. Pero eso es porque por eso lo llama sus cuerpos, But you are seated in Terrenales. heavenly places in Christ. pero están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Now, let's read some verses that talk about these two realms. Hay que leer unos versículos que hablan sobre estos dos reinos. John chapter 8, verse 23. Juan capítulo 8, versículo 23. Juan capítulo 8, versículo 23. Jesus said to the Jews, Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. now he says, you are of this world. Ahora decía, ustedes son de este mundo. Speaking to the Jews, Está hablando a los judíos. I am not of this world. Yo no soy de este mundo. Now, we would expect that because it's Jesus speaking. Ahora eso es lo que podemos entender eso porque Jesús no era de este mundo. But now look at chapter 17 Ahora, pero hay que mirar el capítulo 17, and verse 14. versículo 14. Okay.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Now he says that Christians are not of the world, Y ahora dice que los cristianos no son de este mundo, even as he is not of the world. como que Él no es de este mundo. He says, you are from below. To the Jews, he says, you are from below, I am from A above. los judíos dice, ustedes son de aquí, yo soy de arriba. You are from this world, I am not from this world. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Now he says, Christians are not from this world, Ahora dice, los cristianos no son de este mundo, just like I'm not from this world. como que yo no soy de este mundo tampoco. And verse 16, En versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. they are not of the world, just like I'm not of the world. Como decía, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Let's read another one, Philippians chapter 3. Hay que leer Filipenses capítulo 3. I just want you to become familiar with these verses again. Solo quiero hacerles familiar con estos, recordarlos de estos versículos. Philippians 3, verses 19 and 20. Filipenses 3, versículos 19 a 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Now, they set their minds on earthly things. Ahora, ellos ponen su mente, piensan en lo terrenal. But what about the Christian? Pero el cristiano, Verse 20. versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. They live in this world. Ellos viven en este mundo. We live in the other world. Nosotros vivimos en el otro mundo. Galatians chapter 4, Gálatas capítulo 4, verse 25 and 26. versículos 25 a 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. All right. The present Jerusalem, earthly Jerusalem, living in this world, in slavery. Ahora, el Jerusalén de este mundo, viviendo en este mundo, está en esclavitud. What about the Christian? Pero el cristiano, Next verse. mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Jerusalem above is our mother. Jerusalén de arriba, de los cielos, es nuestra madre. We're living in heavenly places. Estamos viviendo en los lugares celestiales. Ephesians chapter 1 and verse 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Last verse. Último versículo. Ephesians 2, Efesios 2, verses 4 to 6. versículos 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Beloved, if you're a Christian, you're no longer living in this world. Amados, si son cristianos, ya no están viviendo en este mundo. You are united to the risen Christ, Están unidos con el Dios resucitado, el Cristo resucitado. and you are seated with Him in heavenly places. Y están sentados con Él en los lugares celestiales. Now, it makes a great deal of difference how you think about yourself. Y eso hace toda la diferencia de cómo piensas de ti mismo. A lot of Christians think of themselves like a diver in the ocean. Muchos cristianos piensan de ellos mismos como uno que se va adentro del agua del bucean. The diver with the suit on that has the helmet. Sí, que se pone toda la cosa.
And, buzo. and he has an air hose that goes up. El hombre que tiene esa corita que va arriba. El buzo. Okay. Sí, que tiene la escafandra. Now, talk about this air hose that goes up. Ok, hay que hablar de esta escafandra. That's the way many Christians think about themselves. Así es como muchos cristianos piensan de ellos mismos. I'm living in the world. Estoy viviendo en este mundo. God is 1,000,000 miles away. Dios está a millones de millas arriba. And I have a little air hose that goes up to God. Y tengo una de esas cositas que va arriba That's a not Dios. what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. You are in heaven. Estamos en el cielo. You look down on the world. Vemos abajo al mundo. You are seated with Christ in heavenly places. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. I saw a little sign one time. Yo vi un cartel un día. Well, let me say this. Déjame decir esto. In the United States, we have a saying, keep looking up. En Estados Unidos tenemos un dicho, sigue mirando arriba. In other words, keep your head up. Entonces, ten tu cabeza arriba. But I saw a little sign, Pero yo vi un cartel, keep looking down, dice, sigue mirando abajo, for you have died, porque han muerto and your life is hidden with Christ in God. y sus vidas están escondidas con Cristo, en Cristo con Dios. You have to have your mind renewed Tienes que seguir teniendo tu mente renovada to realize that you are in heavenly places para entender que ustedes están en los lugares celestiales with Christ. con Cristo. And you look down on this world Y ustedes miran abajo al mundo because you are a child of God. porque son hijos de Dios, You're a new creation. son nuevas criaturas. You've died to the old world. Han muerto al mundo antiguo, You're alive in heavenly places. están vivos en los lugares You're celestiales. not in the flesh. No están en la carne, You're in the spirit. están en el espíritu, You're a new creation. son nuevas criaturas. Now, what does this mean? ¿Qué significa todo esto? It means that I do not labor in order to get victory. Significa que yo no trabajo para tener victoria, In order to get a victory that Christ has not already gotten. para tener una victoria que Cristo no ha ganado. He has already gotten the victory. Él ya tiene la victoria And I believe in Him, y yo creo en Él and I labor from a position of victory. y yo trabajo de una posición de victoria. What did Paul say? ¿Qué decía Pablo? Fight the good fight of faith. Pelea la buena batalla de la fe. Believe Cree, what Christ has done for you. cree de lo que Cristo hizo por ustedes Then fight. y después pelea. That's the good fight of faith. Esa es la buena batalla de la fe. If you don't believe first, Si no creen primero, then you will have a miserable fight of unbelief. entonces van a tener una vida miserable de incredulidad. Sí. Trying to win a victory that Christ hasn't already won. Tratando de ganar una batalla que Cristo ya ha ganado. He's already won the victory. Ya ha ganado la victoria. How many of you know what that's like to fight the miserable fight of unbelief? ¿Quiénes saben cómo es pelear la batalla de incredulidad? I know Ustedes- what that's like. Yo sé cómo es. But if you believe what Jesus has done, Pero si ustedes creen lo que Jesús ha hecho ya, you can fight the good fight of faith. pueden pelear la buena batalla de la fe. He's put you in heavenly places Ya los ha puesto en lugares celestiales in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Now we need to be reminded about this. Ahora tenemos que ser recordados de esto. The same way when we think of the powers of darkness. La misma forma que pensamos de los poderes de las tinieblas, de la oscuridad. When you have to face demonic power, Cuando tienen que confrontar a los poderes demoníacos. it's good to remember this. Es bueno acordarse de esto. We wrestle not against flesh and blood, No luchamos contra sangre y carne y sangre, but against principalities and powers. pero contra los principados y potestades. Now, remember this. Ahora acuérdense de esto. Put the little word in there. Pon una palabrita ahí. Defeated principalities and powers. Derrotadas principadas y potestades. Because Christ has defeated them. Porque Cristo ya los ha derrotado.
We wrestle against defeated principalities Luchamos contra las potestades principales que ya están derrotadas. because of what the Lord Jesus has done. Porque lo que Jesucristo ha hecho. That's the fight of faith. Esa es la lucha de la fe. You're in heavenly places. Están en los lugares celestiales. Number 9. Número 9. Regeneration Regeneración is a change of realms. es un cambio de reinos. What are the realms? ¿Cuáles son los reinos? From the realm of the flesh to the realm of the spirit. Del reino de la carne al reino del espíritu. From the realm of this world to heavenly places. Del reino de este mundo a los lugares celestiales. This is number 9. Eso es número 9. From slavery to sin to slavery to righteousness. De esclavitud al pecado a la esclavitud a la justicia. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6. verse 16 to 23. Well, okay. Romans 6, verse 6. Okay, Romanos 6, versículo 6 dice, We'll read verse 6 first. okay, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No longer slaves to sin. Ya no somos esclavos al pecado. Now verse 14. Ahora versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin shall not be master over you or lord over you. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Now verse 16 to verse 23. Ahora versículos 16 a versículos 23. Now let's have one of the brothers read this. ¿Algunos quieren leer esto? Versículos 26 a 23. 16 to 23. 16 to 23. 16 a 23. Romanos 6, 16 a 23. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. All right, he says that we were the slaves of sin. Ahora dice que éramos los esclavos del pecado. But verse 18, Pero versículo 18, having been freed from sin, you became slaves of righteousness. y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Verse 20, he says, when you were slaves of sin, you were free with regard to righteousness. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. But verse 22, having been freed from sin and enslaved to God. Pero versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Think of this. Piénsenlo así. Every Christian Todos los cristianos, can say, I used to be a slave to sin. cada cristiano puede decir, yo era un esclavo del pecado, But now I'm a slave to God. pero ahora soy siervo de Dios.
That's what he says. Eso es lo que dice aquí. You're not a slave to sin anymore. No son esclavos del pecado ya. What's it like to be a slave to sin? ¿Cómo es ser un esclavo del pecado? I'll give you an example from an American. Darles un ejemplo de América. Mel Trotter was a drunkard. Mel Trotter era un borracho. He went out drinking. He was drunk for 10 days. Se emborrachaba, estaba borracho por 10 días. One time he came home. Una vez vino a la casa, His little child was dead. su niño estaba muerto And he began to weep. y empezó a llorar. He said, I've killed my child. Dijo, maté a mi hijo. If I had been here, I could have helped him. Si hubiera estado aquí, lo podría haber ayudado. Maybe I could have bought some medicine. Lo podría comprar medicina. I'll never drink again. Nunca voy a tomar más. The child had his funeral. El niño tuvo su funeral. 2 hours later, he came home drunk. 2 horas después ese hombre volvió a su casa borracho. Slavery. Esclavitud. Slavery to sin. Esclavitud al pecado. All men are slaves to sin. Todo hombre es esclavo al pecado. Maybe not drunkards, Tal vez no borrachos, but they're slaves to other people's opinion, pero son esclavos a las opiniones de otros, or they're slaves to pride, o son esclavos al orgullo, all kinds of slavery. muchas formas de esclavitud. Now you remember what Jesus said in John chapter 8. Pero acuérdense lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8. If you continue in my word, Si continúan en mi palabra, then you are truly my disciples. así van a ser, verdaderamente son mis discípulos. And you will know the truth, and the truth will make you free. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. And the Jews said, we are free. Y los judíos dijeron, somos libres. Jesus said, everyone who commits sin is a slave of sin. Pero Jesús dijo, todo aquel hace el pecado es un esclavo al pecado. And what's he say about the slave? ¿Y qué dice del esclavo? The slave does not remain in the house forever. El esclavo no se queda en la casa por siempre. In other words, if you're a slave to sin, you're not going to be in heaven. En otras palabras, si eres un esclavo al pecado, no vas a entrar al cielo. But if the Son shall make you free, you shall be free indeed. Pero si el Hijo te hace libre, verdaderamente van a ser libres. All right? Slavery to sin, Esclavitud al pecado, we've been freed from that. ya estamos librados de eso. We're now slaves to righteousness. Ahora somos siervos de justicia. What is it like to be a slave of righteousness? ¿Cómo es ser un siervo de la justicia? Jeremiah chapter 20, Jeremías capítulo 20, verses 8 and 9. versículos 8 y 9. Porque cuántas veces habló porque, 20, okay, porque cuántas veces habló, voces gritó, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. He's talking about being a fire in his heart. Yeah. All right. It's like a burning fire in my bones. I'm weary of holding it in. I cannot endure it. Yeah, that's what he's saying, yeah. Here's an example of a slave to righteousness. Aquí es un ejemplo de un esclavo, un siervo a la justicia. Jeremiah wanted to stop preaching, Jeremías quería dejar de predicar, but God's word was like a fire inside of him, pero la palabra de Dios era como un fuego ardiente en su corazón and he couldn't hold it in. y no podía contenerse. Now, this happens to every Christian in different ways. Y esto pasa a todos los cristianos en diferentes formas. I had a friend, before he became a Christian, he had broken some windows in a building. Yo tenía un amigo que antes de ser cristiano había roto unas ventanas en un edificio. When he became a Christian, Cuando se volvió cristiano, he was telling another fellow about the Lord. estaba contándole a otra persona sobre Cristo. That fellow said,
What about those windows we broke in that building? Y esta persona dijo, pero ¿qué va a pasar de esas ventanas que hemos roto en ese edificio? He said, I've already gone back and made it right. Y el hombre le dijo, bueno, ya volví a ese sitio y ya estoy bien con ellos. What would cause him to go back and confess his sin and make it right? ¿Qué le causaría volver y confesar sus pecados a esas personas y estar bien con ellos? He's a slave of righteousness. Es un esclavo de la justicia, un siervo de la justicia. He's a slave to what's good. Es un esclavo a lo que es bueno. It's a good thing to be a slave of righteousness. Es una cosa buena ser un siervo de justicia. Maybe I say something unkind to my brother. Tal vez diré algo malo a mi hermano. A few minutes later, I go to him and ask him to forgive me. Unos minutos después lo vuelvo y vengo a él y le pido perdón. Why? ¿Por qué? Because I'm a slave of righteousness. Porque soy un siervo de justicia. I can't stand to live in sin. No puedo vivir en pecado. No puedo soportar vivir en pecado. That's what it is for a Christian. Así es la vida cristiana. There was a man named W.P. Nicholson who was an evangelist. Había un hombre que se llama W.P. Nicholson, un evangelista. And he was preaching in Scotland. Estaba predicando en Escocia. And the Spirit of God began to move. El Espíritu de Dios empezó a mover. And these men worked by the ocean in the docks. Y estos hombres trabajaban por la playa, con los barcos, por ahí donde están los And they began barcos. to bring back stolen things to the factory. Y regresaron cosas que habían robado de las fábricas que había por ahí. Habían robado cosas y los llevaron otra vez a las fábricas. Every day, more stolen things. Todos los días gente volvía a regresar esas cosas que habían robado. Finally, the company issued an order. Finalmente esta compañía, esta fábrica, hizo un orden. Please don't bring back any more stolen things. Ya no me devuelvas ninguna cosas robadas, ya. We don't have enough room to put everything. No tenemos, ya no tenemos espacio, ya no nos den ya más cosas. Slaves to righteousness. Esclavos a la justicia. God changes the heart. Dios nos cambia el corazón. Sometimes a Christian will get in bed A veces el cristiano se acuesta and he has to get up y tiene que despertarse because he thinks of someone who's hungry. porque piensa de alguien que tiene hambre. And he can't sleep until he goes and gives them something to eat. Y no puede dormir hasta que vuelva esa persona y le dé algo de comer. He's a slave of righteousness. Es un siervo de justicia. And it's wonderful freedom to be a slave of righteousness. Y es una gran libertad ser un siervo de la justicia. Amen. Amén.